noches, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde, noche, ya nuestro altar familiar, así que te pedimos que nos preparemos nuestro corazón. Háblale a tu familia para que estén todos juntos escuchando lo que Dios tiene que hablar acerca de la sabiduría. Es uno de los temas más importantes en este tiempo, cómo obtener la sabiduría que viene del cielo, y esa sabiduría que nos lleva al éxito, que nos lleva a la prosperidad, que nos lleva a llevar una vida conforme al corazón de Dios. Así que esto es muy importante que lo entendamos. Así que vamos a pedirle a Dios, porque dice la Biblia que si tenemos falta de sabiduría, que la pidamos abundantemente y Él nos la va a dar. Así que en esta noche vamos a pedirle a Dios que derrame de esa sabiduría en cada uno de nosotros. Padre, en esta noche nos acercamos delante de ti para pedir abundante sabiduría. Esa sabiduría, Señor, que crea, Señor, que edifica la casa, que edifica, Señor, esos 7 pilares de la sabiduría que se manifiesten en cada uno de nosotros, en nuestras familias, para poder tener todos esos beneficios, Señor, que trae la sabiduría el día de hoy en nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas, no te desconectes, porque vamos a ver la segunda parte de los 7 pilares de la sabiduría de Dios. Muy bien, vamos a comenzar a hablar acerca de las 7 columnas de la sabiduría. La semana pasada vimos 3 de esas manifestaciones. Vamos a recordar el texto base que tenemos, que es Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 5. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares. De aquí nos estamos basando para ver cómo la sabiduría se manifiesta en 7 cosas que estamos viendo, pero dice que labró, dice edificó su casa. Y eso es lo que hoy queremos que nosotros compartir con ustedes, cómo labrar nuestro hogar, cómo labrar y edificar a través de la sabiduría. Y vimos la semana pasada la sabiduría sacal. La sabiduría sacal, en una palabra, la podemos definir como prudencia. Y vimos el caso de David, cómo él se manejaba prudentemente, de tal manera que hasta Saúl le empezó a tener miedo porque él se comportaba de una manera prudente. La segunda es la sabiduría sequel, que la podemos decir en una sola palabra: entendimiento. Cuando nosotros tenemos entendimiento de las cosas, de hecho la palabra significa desmenuzar y discernir hasta lo más profundo. Entonces podemos nosotros comunicar el mensaje de una manera especial. Los maestros tienen este tipo de sabiduría porque desmenuzan todo, lo asimilan y después lo pueden transmitir. Y finalmente la sabiduría Lev, que tiene que ver con el corazón, y es decir, esta sabiduría de una manera, de una sola palabra, la podemos definir como forma de tratar a una persona, la forma de tratar a las personas, en la forma en la que nosotros nos relacionamos. Y esto tiene que ver, como lo dijimos la semana pasada, mucho con la familia. Se maneja mucho en el ámbito familiar, cómo nos tratamos en la familia para poder edificarnos unos a otros. Y entonces hoy vamos a ver las siguientes 4 manifestaciones de la sabiduría. La cuarta sabiduría, o la manifestación de la sabiduría, es la sabiduría Orma. Orma significa sabiduría, habilidad, sabiamente, ingenio y experiencia. Esta sabiduría se caracteriza porque activa a las personas en las habilidades e ingenio para realizar estudios, trabajo, negocios o inventos que conlleva prosperidad espiritual y económica. En otras palabras, si lo podríamos definir en una sola, es ingenio. Esta sabiduría te da el ingenio y la habilidad para hacer cosas nuevas. Así que vamos a ver en 1 Samuel capítulo 23, 2 dice: y David consultó a Jehová, porque esta sabiduría es cuando Dios nos ayuda y nos guía a hacer cosas. Por ejemplo, esta sabiduría nos ayuda a vencer a nuestros enemigos con estrategias divinas. Y vamos a ver 2 casos de David. En uno de los casos, David consulta a Jehová, dice: iré a atacar a los filisteos, y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos
y libra a la ciudad de Keila. Eso está en 1 Samuel 23:2. Cada vez que Dios lo consultamos, Él nos da una estrategia para poder vencer a nuestros enemigos, y esa estrategia va a ser efectiva. Cuando Él nos da esa instrucción, entonces nos hace sabios y podemos vencer a nuestros enemigos. El otro caso fue cuando los enemigos capturan a toda la familia de David, y toda la gente estaba desesperada, en amargura, hasta lo querían apedrear. Y entonces dice en 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a consultar a Dios en medio de nuestros conflictos y problemas y en medio de nuestros enemigos, Dios nos va a dar la estrategia, nos va a dar la sabiduría para poder vencer a esos enemigos. Si tú tienes un problema en tu casa, si el diablo quiere destruirte, si el diablo está haciendo todo lo posible y sientes que ya se metió hasta la cocina en tu casa, necesitamos pedir esta sabiduría, porque esta sabiduría nos va a dar la estrategia exacta para que tú puedas hablarle a tu esposo, para que tú le puedas hablar a tus hijos, para que tú le puedas hablar a tu jefe, para que tú le puedas resolver los conflictos, y Dios te va a dar la estrategia para que salgas de esta situación. ¿No es tremendo? Hay que pedir ese tipo de sabiduría. Otro de los beneficios de esta sabiduría es cómo administrar con justicia. Y vamos a recordar esa historia en donde viene un caso para presentarte de un niño muerto, y entonces las mamás estaban diciendo que ese era su hijo, el que estaba vivo. Una decía que era de ella y la otra también decía que era de ella. Así que Salomón dice: bueno, partan a ese niño y désenlo la mitad a uno y la mitad a la otra. Y en ese instante la madre del niño dice: no lo maten, déselo a la otra. Y Salomón instantáneamente supo que esa mujer era la verdadera madre de ese pequeño. Y entonces dice que toda Israel oyó. Primera de Reyes 3:28 dice: todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. En el texto, la base sabiduría se traduce como Jodmán, y esta sabiduría nos ayuda a administrar con justicia en el hogar, la iglesia, el trabajo y las demás áreas de nuestra vida. Yo creo que es muy importante que dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar, podamos tener esa capacidad de juzgar y administrar correctamente. No juzgar a la ligera, no juzgar de acuerdo a los sentimientos, sino juzgar de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da. Dice Eclesiastés 7:19: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Así que necesitamos desesperadamente esa sabiduría en nosotros y en la iglesia. También esta sabiduría nos ayuda a edificar. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Esta palabra sabiduría es la misma palabra Jodmad, y esta es una de las sabidurías que nosotros necesitamos para poder edificar a nuestros hermanos. Recordemos que la semana pasada vimos una de ellas. Esta es la segunda sabiduría que nosotros necesitamos para poder edificar a nuestros hermanos. Por ejemplo, 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esta sabiduría nos ayuda a edificarnos unos a otros. Dice: cuando se reúnen en la iglesia, lo que necesitamos hacer es edificarnos unos a otros. Pero también esta sabiduría nos ayuda para agradar al Padre. Proverbios 29:3 dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su Padre. Si tú tienes este tipo de sabiduría, vas a alegrar al Padre Celestial. Y también los hijos pueden alegrar a su Padre con este tipo de sabiduría, porque se van a gozar de ver cómo sus hijos son sabios. Así que tener este tipo de sabiduría nos ayuda, por ejemplo, como Enoc, que caminó 365 años con Dios, y Dios se lo llevó porque en Hebreos dice que lo agradó. Llegó a dar testimonio de que agradó a Dios, ¿sabes? Este tipo de sabiduría te va a ayudar para que tú agrades a Dios en todo lo que nosotros hagamos. La quinta sabiduría se llama Iyá.
y se traduce de la raíz que significaba substanciar, respaldar por implicación, habilidad, esto es ayuda en un propósito, una tarea resuelta intelectualmente, comprensión, y significa emprender. Ese quien es sustancia, sabiduría, trabajando, conocimiento sano, éxito, sabiduría sana o eficiente, éxito perdurable. Aquel que quiere emprender necesita este tipo de sabiduría. ¿Tú quieres ser un emprendedor? Necesitas esta sabiduría y ya. Es el que te permite hacer un trabajo excelente en lo espiritual y en lo secular. Es como dice la escritura, cuando nosotros, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos como para el Señor, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas con excelencia, entonces estamos aplicando esta sabiduría que se llama y ya, y que te ayuda a emprender cosas. Y sabes, también esta sabiduría nos ayuda a no tropezar. Mira lo que dice Proverbios 3, 21 y 23. Hijo mío, no te aparte tus cosas, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no va a tropezar. ¿Sabes? Este tipo de sabiduría nos ayuda a que nosotros siempre estemos caminando en éxito. También te ayuda a discernir para no hacer alianzas con el enemigo. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 3, dice: por tanto yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán por tropezadero. Cada vez que nosotros hacemos alianza con el enemigo, es un tropezadero para nosotros. Pero si tú tienes este tipo de sabiduría, vas a evitar ese tipo de alianzas para entonces no tropezar. Éxodo 34:12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Así que esta sabiduría te da la capacidad de no hacer alianzas, como dicen también en la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces hacer alianzas de cualquier tipo con los incrédulos llega a que nosotros tropecemos en la vida. Así que esta sabiduría nos ayuda en eso. La sexta sabiduría es la sabiduría Binah. Y esta significa entendimiento, conocimiento, perfectamente entender alguna cosa con una comprensión o un discernimiento de una acción correcta. Esta sabiduría nos da ese entendimiento tanto en lo secular como en lo espiritual que necesitamos para entender y comprender las cosas, ya sean naturales o de la palabra de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 4:6 nos dice: guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa palabra inteligencia se traduce Binah, y esta sabiduría nos da entendimiento necesario para comprender la palabra y poder transmitirla a todas las naciones. Imagínate, todas las naciones van a decir: wow, esta iglesia, Luz a las Naciones, es increíblemente sabia. Y eso es lo que nosotros queremos que nosotros tengamos, que esa sabiduría de Dios. También nos da sabiduría para edificar. Mira lo que dice 2 de Crónicas 2:12 y 13. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que le dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, para edificar casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado a un hombre hábil y entendido. Dice, esta palabra que se traduce como prudente significa de ya. Y es la tercera sabiduría que nosotros necesitamos para edificar a nuestros hermanos. Tenemos que tener ese privilegio de hablarnos y de edificarnos unos a otros. En esta dice que tenía entendimiento para poder edificar. Por eso la Biblia dice: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Edificarnos unos a otros es toda una habilidad y toda una sabiduría que nosotros tenemos que entender. Y eso lo necesitamos en Luz a las Naciones. Tenemos que edificarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios también en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria, escucha bien, necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabes? Cada vez que nosotros hablamos, tenemos que edificar a nuestros hermanos. En nuestro hogar, cada vez que nosotros hablamos, tenemos que edificar a nuestros hijos, tenemos que edificar a nuestra esposa, tenemos que edificar a nuestro esposo. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. A veces nosotros hablamos ásperamente, a veces contestamos a veces enojados y a veces tratamos a nuestra esposa de una manera como varones, a veces las herimos con lo que nosotros somos recios, duros y les hablamos de una forma. Esa no es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría, cada vez que nosotros hablamos, edificamos a nuestros hijos, edificamos a nuestra esposa y la esposa edifica también a su esposo. Y finalmente esta sabiduría de esta sexta manifestación también nos ayuda a apartarnos del mal. Mira lo que dice, y dijo el hombre en Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. Esta palabra inteligencia es esta que estamos hablando. Así que si tú tienes este tipo de inteligencia, vas a saber edificar y vas a apartarte del mal. Y la última sabiduría, y es la última manifestación, es la sabiduría Ormá, que significa agudeza mental, discreción, astucia, prudencia, sutileza, sabiduría. Esta sabiduría se manifiesta dando agilidad mental, es decir, una inteligencia. A veces nosotros decimos, Señor, yo no soy inteligente. Bueno, esta sabiduría nos va a dar esa capacidad. Vamos a ver algunos aspectos de esta sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 1:4 dice, Él da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esa sagacidad se traduce de esta palabra Ormá. Salomón explicó por medio de los proverbios que nosotros, los simples o ingenuos, adquieren sagacidad y habilidad. Mira, te voy a leer algunos pasajes. Dice la Biblia en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que si tú piensas que no tienes sabiduría o que no tienes la inteligencia de otros, no te preocupes. Cuando tú lees la palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo. Dice el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A veces piensan que el estudio en las universidades te da inteligencia, pero yo he visto que cada vez que nosotros vemos y estudiamos la palabra de Dios, podrás tener toda la inteligencia. Yo he visto personas, matemáticos, que te saben hacer ecuaciones extraordinarias, pero que destruyen su familia, que se divorcian y que engañan a su mujer. Y son personas muy inteligentes, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que hay familias que son sabias y que saben edificar su casa. Y esas personas son mucho más inteligentes que aquel que tiene la capacidad de poder hacer una ecuación matemática. Mira lo que dice la Escritura. Dice en Proverbios 8:5, dice que Él da discreción, entender, dice, oh simples, dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Dice, a los simples nos hace dar y tener discreción. Esta palabra se traduce petit, que significa, fíjate, petit significa simple y bobo. Y este tipo de sabiduría convierte al simple en prudente para no creer todo lo que se le dice. A veces las personas creen todo, creen el zodiaco, creen en las cartas, creen en todo eso, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos da esa capacidad de discernir y no solamente creer todo lo que se nos dice. Dice la Biblia en Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mira qué tremendo
proverbio: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Más en esta temporada que vemos que la gente no se cuida en medio de la pandemia, pero dice: el avisado ve el mal y se esconde. Nos hace ser verdaderamente prudentes. Así que todas estas características y manifestaciones traen la sabiduría a nuestra vida y nos van a ayudar a ser exitosos y a traer bendición a nuestra casa y a nuestro hogar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos provea de esta multiforme sabiduría. En Pedro dice que existe la multiforme gracia de Dios. Y yo creo que también en esa multiforme gracia de Dios es a través de esta multiforme sabiduría. 7 cosas que nos dan la sabiduría para que nosotros podamos vivir en éxito. Así que yo voy a orar para que cada uno de nosotros recibamos esa sabiduría en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio, donde quiera que nosotros estemos, podamos manifestar esta multiforme sabiduría de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú contestas a nuestras oraciones. Hoy pedimos sabiduría del cielo, la necesitamos urgentemente cada uno de nosotros. Y Señor, que esta manifestación, estas 7 manifestaciones de la multiforme sabiduría, Señor, se expresen en nosotros de tal manera que la gente diga y las naciones digan: wow, este es un pueblo entendido, este es un pueblo sabio. La gente vean y digan: wow, ellos tienen entendimiento y sabiduría. Ellos vengan y pregunten cómo lo hicieron. Y nosotros podamos decir: esta es la sabiduría que Dios nos ha dado. Y a través de esa sabiduría podemos tener éxito en todo lo que emprendamos. Señor, te damos muchas gracias porque en estos días se va a manifestar en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Ha sido un verdadero placer el poder estar en el altar familiar. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y queremos bendecirles cada lunes o en algunos casos, ¿verdad?, los martes. Pero queremos entrar hasta a sus hogares para bendecirlos a través de los altares familiares. No te los pierdas, y si te perdiste por algún motivo alguno, ve y regresa a ese lunes para que puedas ser bendecido. Recuerda darle like a la página y poner tus comentarios de cómo esta multiforme sabiduría te ha bendecido en tu hogar y en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.